46 minutos y está con nosotros en el estudio Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Ruth, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y bueno, felicitarte por tu gran premio de ayer, como reconocido como el mejor conductor de noticias, te lo mereces. Y bueno, se hace justicia cuando tiene que hacerse justicia nomás. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias. Ruth, a ver, se desató una controversia a propósito del discurso del presidente. Ya vamos a hablar del presupuesto, pero del discurso del presidente sobre el presupuesto, cuando sin mencionar al candidato José Antonio Kast, hace evidentemente alusión a él. Dice algunos que quieren bajar en 6.000 millones y probablemente dice va a terminar recortando gasto social. No es la única mención, porque también critica la ausencia, dice, de la ultraderecha en el acuerdo en materia de reforma previsional. ¿Cómo interpretan ustedes el que el presidente, en una instancia tan tradicional como la del discurso del presupuesto, haya hecho mención a la candidatura de José Antonio Kast? Porque esto puede tener dos interpretaciones, o una afrenta, o que efectivamente el presidente está dando por descontado que va a ser el próximo presidente también. Sí, efectivamente hay dos lecturas. Una que quiere relevar el nombre de José Antonio y tener una disputa con él pensando precisamente en que va a ser el próximo presidente, por eso el recorte a esta posibilidad de tener un gasto más directo el próximo presidente, este gasto republicano que se le llama. Pero el presidente llegó... No nos olvidemos que el presidente Boric llegó siendo el jefe de campaña del Apruebo. Y yo creo que nunca se ha sacado la sotana de jefe de campaña o esta vestimenta de jefe de campaña para que nadie se sienta ofendido. Y hoy día es el jefe de campaña de su candidata que finalmente quiere continuar con este mal gobierno, que es Janet Jara. Y eso, la verdad es que molesta porque ocupa minutos importantes en los que él podría incluso haber hecho un mea culpa del excesivo gasto que ha incurrido este gobierno, de la deuda que va a dejar el próximo gobierno y de que además con este aumento en el mismo presupuesto siguen endeudando el siguiente gobierno. José Antonio ayer lo decía, esto nos parece un acto más de corrupción del presidente en el sentido de que él como jefe de Estado y jefe de gobierno debería mantenerse al margen de una carrera presidencial y si él quiere estar en la carrera presidencial y ocupar los recursos de todos los chilenos en cadena nacional, bueno, entonces que, no sé, pida un permiso sin goce de sueldo y dedíquese a ser jefe de campaña de Janet Jara. ¿Esto es intervencionismo electoral para ustedes? Completamente. ¿Y van a recurrir a la Contraloría? Vamos a ver qué hacer. Nosotros no somos de los que hay que judicializar de alguna manera las campañas, pero sí yo creo que... Pero la Contraloría puede marcarle un punto al presidente. Efectivamente, lo que pasa es que incluso se comenta... la Contraloría puede, con lo que hizo el presidente, sin necesidad de una denuncia, iniciar una actuación de oficio, digamos, tiene esa facultad también de hacerlo, pero molesta que el presidente de manera permanente durante todo su mandato haya estado siempre de jefe de campaña de lo que a él le acomoda y no del lado de los chilenos, pensando en la mayoría de lo que hoy día los chilenos quieren. Hoy día el rechazo del presidente es bastante amplio, cada vez baja más su aprobación, de repente tiene algunos pics que llega al 30, 32 con mucho esfuerzo, pero él se olvida de que él todavía hasta marzo, lamentablemente para el resto de todos nosotros, sigue gobernando y su manera de gobernar ha sido una manera muy sesgada, muy ideologizada, pensando solo en este pequeño porcentaje de chilenos que aprueban su forma de gobernar. ¿Qué podría garantizar que en un eventual gobierno de José Antonio Kast finalmente no nos encontremos con que la oposición a Kast diga que él también gobierna de una manera ideologizada? O lo pregunto de otra manera, ¿qué garantías puede dar el candidato Kast de que no vaya a gobernar también con su propia visión respecto de la política? Si la ideología tiene que ver con eso, mi visión respecto a la política. Nosotros hemos denominado esta propuesta de gobierno de José Antonio como un gobierno de emergencia. El tema de la seguridad, el crecimiento económico, las urgencias sociales no tienen color político. Hoy día tú le preguntas a alguien de izquierda o de derecha si se siente inseguro y te va a decir sí. Tú le preguntas a alguien de izquierda, de centro, de derecha y le dices
¿quieres que haya más mano dura contra el crimen organizado? Te va a decir que sí. Esa es la diferencia, porque nuestro foco va a estar puesto en las urgencias, en lo urgente, en lo importante. Y hoy día lo importante es ver cómo revertimos el avance del crimen organizado, cómo revertimos el que el terrorismo vaya a cumplir 28 años este año, en que la delincuencia siga ocurriendo y que las personas se sigan sintiendo inseguras, que haya un toque de queda autoimpuesto de todas las familias, que no puedan ocupar las plazas, de este estancamiento económico que ya lleva más de 10 años, en que nuestro país no crece, y eso perjudica precisamente a la clase más vulnerable, porque hay menos empleo, los salarios son más bajos. Cuando tú logras tener un país que crece con pleno empleo, obviamente los sueldos aumentan, digamos, y el país tiene más recursos también para enfocarlo en las urgencias sociales, que nuestro tercer pilar habla de eso, que es en salud, en educación, en vivienda, que hoy día estamos viviendo una crisis de vivienda bastante grande. Ahora, que cada uno de los desafíos que se le presenta a un presidente, en salud, seguridad, vivienda, educación, pensiones o el que sea, tiene distintas maneras de ser abordado. O sea, la discusión respecto, por ejemplo, al sistema de pensiones también tenía puntos de vista ideológicos. Por eso la pregunta es si eventualmente la forma de solucionar estas emergencias, como la ha denominado el programa de José Antonio Kast, no puedan ser también de alguna manera ideológicas. Yo no tengo una mirada crítica a la ideología, pero sí lo que puede A la ocurrir. forma. No, lo que puede ocurrir es que de vuelta la oposición diga, nos acusan de ideológico y mire lo que está haciendo el presidente. No, nosotros en ese sentido se nos ha acusado mucho de que nosotros queremos rebajar las urgencias o quitar beneficios sociales, y la verdad es que nosotros nos hemos comprometido a que eso no va a ocurrir. El tema de la PGU, para quienes seguimos el debate de manera muy ahí presente, nosotros votamos en favor de todo lo que tenía que ver con el aumento de las pensiones, con la misma PGU. La PGU fue parte de nuestro programa de gobierno el 2021. Querer eliminar un derecho adquirido de las personas es algo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros en lo que estábamos y no estamos de acuerdo es en que se disfrace la deuda pública pidiéndole un préstamo a los trabajadores, y ni siquiera de manera voluntaria, es un préstamo forzoso. Es como que llegan a tu casa y te dicen, pásame la silla porque me la tengo que llevar porque hay otro que se tiene que sentar. Creo que eso no es cómo tú tienes que abordar las urgencias sociales. A ver, ¿fue una mala estrategia definir esto como chao préstamo? Porque a la gente le costó entenderlo. Claro, hubo una confusión, pero más bien hubo un aprovechamiento político de nuestros contendores en cuanto a la carrera presidencial. Unos por un lado decían, nosotros, no, el Partido Republicano te va a eliminar la PGU, y es algo que a nosotros nos ha tocado responder en la calle o en distintas organizaciones sociales, y estamos trabajando en eso para que este mensaje de que nosotros no vamos a recortar la PGU, que no la vamos a eliminar, que no vamos a recortar gasto público en urgencias sociales, sino que vamos a focalizar el gasto bien orientado y, por ejemplo, eliminar esos planes que son duplicados. Focalizar los gastos y reducir en 6.000 millones, ya vamos a hablar de eso, pero además tener que buscar una fórmula de financiamiento alternativo a la PGU que no sea la de este préstamo forzoso, como ustedes lo han denominado. La pregunta o una deuda encubierta, si finalmente es eso. O una deuda encubierta. La pregunta es de dónde van a sacar la plata. Porque ustedes han tratado de despejar que no van a tocar la PGU desde el punto de vista de que nadie va a recibir un peso menos de lo que está puesto en la ley, ¿no es cierto? Exacto. Ya. ¿De dónde sale esa plata si no es a través de este préstamo? O de este... Lo que pasa es que, a ver, la PGU tiene o el aumento de la pensión tiene distintos componentes. Uno es la PGU, lo otro es lo que tiene que ver con el préstamo, que es para poder aumentar aquellas pensiones que ya están cobrándose. Entonces tú, con lo del préstamo de los trabajadores, empiezas a aumentar a los que ya están pensionados. Y lo otro que tiene que ver con este bono, ¿cierto?, de la mujer, de este intergeneracional, para poder equiparar las pensiones de mujeres con los hombres. Son distintos factores y distintas fuentes de financiamiento. Lo que nosotros hemos señalado es que el préstamo no puede estar, o sea, la parte que tiene que ver del préstamo no puede estar financiado con las platas de los trabajadores. Y si hay que endeudarse, ya sea un bono, una garantía, no lo sé, porque el equipo económico es quien está trabajando en esa estrategia y tiene todo un plan, y ellos podrán venir a explicar. Pero si hay que endeudarse de otra manera. Pero preferimos endeudar no a los trabajadores y que se
sincere la deuda pública del Estado. O sea, no puede ser que hoy día tengamos una deuda circunstancial o lo que pasa con las deudas de las empresas del Estado que tampoco son acumulables en la deuda pública y hace parecer que el Estado tuviera menos deuda. Bueno, eso hay que sincerarlo. Y ahora, Ruth, ¿por qué el comando, el candidato, no ha detallado, más allá de algunas frases como eliminar programas duplicados o gasto político, el cómo va a reducir 6.000 millones? Porque más allá de lo que pueda cuestionar el presidente Boric, la candidata Jara, eh, hay expertos económicos, incluso una comisión técnico asesora de presupuesto que dice que no les dan los números para poder reducir en 6.000 millones. Entonces la pregunta es, ¿por qué el candidato, en lugar de quedar Sí. entrampado en este debate, no va y dice, mire, ¿sabe qué? Ya son decálogo, estos son los 10 o estos son los 5, pero con un poco de detalle? Sí, efectivamente el presidente instaló una comisión de gobierno, digamos, y que la comisión de gobierno dice que es urgente rebajar el gasto público. Ujú. Y Hay plantea distintas... y llega a un número de 2.000 millones. 2.000 millones, el Consejo Fiscal Autónomo llega a otro, hay un estudio de distintas universidades en donde establecen que debería ser cerca de los 6.000 millones, y esto no es solo estudios recientes, hay estudios anteriores también del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, se me olvida el nombre completo. El BID del Banco Interamericano de Sí, Desarrollo. en que ellos también señalaron hace un tiempo que en Chile, en malos proyectos que están mal evaluados, que están duplicados, se está malgastando algo de 5.000, un poquito más de 5.000 millones de dólares. Entonces, esto no es de ahora, no es un gasto reciente, y yo entiendo tanto al presidente Boric o a quienes han gobernado anteriormente que les es difícil entender esto porque han sido parte del problema. Ellos han sido parte de quienes han aumentado la deuda pública, han aumentado el gasto público y han aumentado los funcionarios públicos. Entonces uno dice, bueno, claro, como no fueron parte de la solución, al contrario, Ya, han pero sido la parte crítica del no viene solo del problema. gobierno, viene también de economistas independientes, que uno de verdad sabe que no son economistas de izquierda ni concertacionistas, ni Sí, siquiera, digamos, de demócrata o amarillo, son sí, economistas más bien y hoy día... ortodoxos de derecha, y ellos dicen, tampoco entendemos cómo se llega al número de los 6.000 millones, y menos en 18 meses. Sí, mira, es una aspiración que para quienes lo ven, porque hay muchos de ellos que también quizás no fueron parte visible en el gobierno, pero sí aportaron con asesorías No algunos... estoy hablando de economistas de derecha que trabajaron para Ah, el ya. gobierno, para gobiernos de Piñera, esos no son economistas de este gobierno, estoy hablando de economistas de derecha. Sí, es que a eso me refiero. Mm. Ellos que trabajaron para el gobierno anterior, ya siendo parte del gobierno como ministros o subsecretarios, o siendo asesores del gobierno, por eso te decía, no es solo este gobierno quien ha sido parte del problema. Por eso yo entiendo que para ellos es difícil entender esta situación, porque ellos también aumentaron el gasto público, aumentaron la deuda pública y aumentaron los funcionarios públicos. Entonces, claro, es difícil porque cuando nosotros el año pasado, de hecho, uno de estos economistas nos trató de mentiroso porque dijo que había una indicación que no existía, y nuestro diputado, Agustín Romero, quien está en la Comisión de Hacienda, le tuvo que enviar un pantallazo, digamos, de la indicación que efectivamente Chile Vamos no apoyó. Y yo espero que este año en la discusión de presupuesto que se va a iniciar, ya ingresó el presupuesto. Nosotros hoy día, de hecho, tenemos una reunión de bancada con IR, que es nuestra institución que nos ayuda con todo lo que es el análisis legislativo, para empezar a desglosar ya este presupuesto de este año, y también vamos a ingresar a lo menos una indicación que diga que hay que recortar el gasto público en 2.000 millones, tal como lo ha señalado Chile Vamos, y creemos que esto tiene que partir ahora. O sea, Entonces que esperamos vamos a en conocer en este debate presupuestario al menos un tercio de por donde José Antonio Kast quisiera reducir el presupuesto a través de esta indicación. a través de la indicación, y no solo eso, a ver si efectivamente Chile Vamos tiene la intención de recortar el gasto, como lo han dicho, por año en 2.000 millones de dólares. Entonces, los invitamos a que ese recorte parta en este Ya, debate ok. presupuestario. Pero por lo tanto, al menos un tercio de lo que se ha estado preguntando. José Antonio Kast, ¿cómo va a bajar 6.000 millones? Al menos 2.000 millones deberíamos saberlo a través de esta A indicación. través de la indicación, con el equipo económico
tampoco van a, digamos, mencionar y comentar la estrategia económica en cómo se va a rebajar el gasto público. Ruth, por último, porque tiene una mirada crítica respecto de la llamada glosa republicana, ¿no? El presidente le deja una caja chica al presidente entrante en la ley de presupuesto, porque se debate el presupuesto presentado por este presidente, pero lo ejecuta el que asume en marzo, ¿no? Y siempre se le había dejado una cantidad de libre disposición que en esta Todos oportunidad... los gobiernos anteriores. Claro, pero aquí en cambio lo que se está ofreciendo es que pueda reasignar el 10% del presupuesto. El presupuesto son 90.000 millones de dólares. Sí, son 97. La caja chica, y por lo tanto, el 10% son 9.000 millones de dólares que podrían reasignar, versus la caja chica que nunca pasó de los 700 millones de dólares. Entonces, ¿por qué les parece más importante contar con recursos de 700 millones de dólares y no poder reasignar 9.000 millones de dólares? Lo que pasa es que la reasignación tiene que ver con que tú le sacas plata a ciertas partidas. Y cuando tú tienes el fondo de disposición es porque lo tienes disponible sin haber estado asignado a algo específico. Entonces, finalmente lo que nos están diciendo es, bueno, entonces usted recorte en salud, recorte en vivienda, recorte en educación y saque plata de ahí, pero no tenga un fondo de disposición sin haber estado previamente asignado alguna glosa. Y eso la verdad es que nos parece impresentable. Hoy día tenemos situaciones de crisis en cuanto a urgencias sociales bastante amplias, en vivienda para qué decir, en salud las listas de espera cada día aumentan más, en este mes que además, bueno, yo ando de rosado no solo porque me gusta el color, sino que porque además recordamos el mes del cáncer y donde las mujeres hoy día su principal causa de muerte es precisamente el cáncer, porque hay una tardía respuesta a dar soluciones en materia de, por ejemplo, del cáncer cervicuterino, del cáncer de mama, que es muy agresivo. El triple X negativo es un cáncer que es muy, muy agresivo, y si tú no lo empiezas a tratar de manera oportuna y en tanto está el diagnóstico, la verdad es que la mujer tiene un pronóstico de vida muy malo. Entonces, creo que lo que ellos están haciendo es jugar con las urgencias sociales sin dejar destinado un pozo de libre disposición que tenga que no esté anclado o amarrado con urgencias sociales. Ruth Hurtado, muchas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy, muy interesante. Muy bien, pues son las 8:03.